Sigue Elena Cantero controlando todos los detalles, esperando que llegue el horario oficial. Ahora sí, son las 20:15. Empieza a circular la pelota, tocó el equipo de Rubio Ñu. Ya está en marcha el partido aquí en el Cardiff. Están jugando el clásico de Santísima Trinidad los equipos de Rubio Ñu y Sportivo Trinidense. Sale María Ortiz. Perla Vareiro. Mete la pelota Perla, buen balón para que venga Brizuela. Primero en camino, Brizuela, tira, gol. Gol del Sportivo Trinidense. Andrea Brizuela picó habilitada, se posicionó, salió la arquera, eligió la esquina, clavó la pelota en el caño derecho de la arquera Rotela. Y Sportivo Trinidense se pone arriba en el marcador. Andrea Brizuela, la goleadora, gana 1-0 el clásico de Trinidad. 59 minutos de este partido tuvieron que pasar para que aparezca una de las cartas de gol que tiene este equipo del Sportivo Trinidense, Andrea Magalí Brizuela, quien definía de esta manera con todo el tiempo del mundo. Disputa la pelota Rúa. La pelota rebota en la mano de la recién ingresada Stal. Tiro libre, no aprovecha nuevamente Rubio Ñu, vuelve a perder y la jueza marca el final del partido, señores. Rubio Ñu 0, Sportivo Trinidense 1 aquí en el Cardiff. Fútbol femenino, fecha número 4. Sí, un resultado que le queda bien a lo que hemos visto o cómo se ha desarrollado este compromiso. El primer clásico del barrio Santísima Trinidad en su versión femenina es para el conjunto del Sportivo Trinidense, vestido el día de hoy de amarillo. Primera victoria también para el Triqui